Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Bien, mis amados hermanos, continuando nosotros con lo que es la Biblia, ya hemos definido el término castellano Biblia, que viene del término griego biblión, que significa rollo o libro, específicamente un rollo de papiro. Y esto lo podemos comprobar en Lucas capítulo 4, versículo 17, donde allí vemos a Jesús que aparece en el escenario y toma el rollo del libro y lee. Dice Lucas 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. También Daniel capítulo 9, versículo 2, allí vemos a Daniel también cómo consulta los libros, y dice Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entendemos, amados hermanos, por estas palabras que hemos leído, que a través de los tiempos han existido registros de lo que Dios le ha transmitido al hombre, de su mensaje, de su palabra, de los hechos que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán. En otras palabras, Dios siempre le ha dado al hombre la manera de preservar lo que Él le ha dictado, lo que Él le ha transmitido. Y comprobamos acá con estos pasajes, en rollos, en libros, se ha contenido lo que es su palabra. El término escritura, que es un término que también aparece en la Biblia, es utilizado en el Nuevo Testamento para designar los libros sagrados del Antiguo Testamento, los cuales eran considerados como inspirados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos habla a nosotros de esa inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos dice segunda de Timoteo 3:16. Romanos capítulo 3 y versículo 2 también nos dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Al pueblo de Israel le fue confiada la palabra de Dios. Pero ya no solo al pueblo de Israel, porque ya la palabra ha llegado también hasta nosotros. Ahora también en otras partes del Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar la expresión escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Allí también encontramos este término. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ve usted que aquí encontramos el término escritura para referirse a los libros sagrados del Antiguo Testamento, los cuales hemos dicho que eran considerados como inspirados. Y también en otras partes, como hemos leído del Nuevo Testamento, aparece este término. La frase palabra de Dios también es utilizada en el Nuevo Testamento con respecto tanto al Nuevo Testamento como
al Antiguo Testamento en su forma de escritura o su forma escritural. Mateo capítulo 15, versículo 6, también es otro texto que podemos utilizar como auxilio, como base de lo que estamos diciendo. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Juan capítulo 10 también, verso 35. Allí encontramos también otra de las tantas bases bíblicas que podemos tomar como auxilio de lo que estamos diciendo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y por último leemos Hebreos capítulo 4, versículo 12, que también nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está el término palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí encontramos la utilización del término palabra de Dios. Cada uno de estos términos que hemos mencionado, tanto el término escritura como palabra de Dios, hacen referencia al libro por antonomasia, al único y reconocido registro de la revelación de Dios al hombre. Y cuando hablamos de que es el libro por antonomasia, nos estamos refiriendo a que es el libro superior a otros libros. Pueden existir y existen muchos libros, muchos escritos, y las personas se admiran de las escrituras, los tratados que se han hecho acerca de grandes filósofos que han expuesto sus teorías, sus pensamientos filosóficos, sus planteamientos acerca de los libros de ciencia que se han escrito. Y las personas se sorprenden de esto y se maravillan por el contenido de lo que hay allí. Pero la Biblia es superior a todas esas escrituras, a todos esos libros, a toda obra literaria. Es superior la Biblia. Y esto lo podemos comprobar cuando nos adentramos en ella, cuando profundizamos en la palabra del Señor. Es por esto que el Señor dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de todos los tiempos y a través de lo que vemos en la Biblia y el tiempo en que tardó para escribirse todo lo que está contenido en lo que hoy conocemos como la Biblia, y la cantidad de autores que participaron en ella, podemos nosotros entender que no hay error alguno, no hay contradicción. Usted no encuentra un autor de estos que aparecen refutando lo que dice uno y lo que dice el otro. ¿Por qué? Porque no son palabras de la propia inspiración de ellos, sino que son inspiradas por Dios, reveladas por Dios. Y más adelante estaremos hablando de lo que es la revelación, el significado y los medios de la revelación y lo que se entiende por inspiración, que son términos que debemos tener bien claros, y cómo se deben aplicar o cuándo son aplicados estos términos. Entonces, ninguno de estos escritores, más de 40 autores que participaron en lo que es la confección de la Biblia, la confección en el sentido de la escritura, porque sabemos que en cuanto a encuadernación ya eso es otro proceso y otra época en lo cual ocurrió esto. Pero ninguno de ellos, como hemos mencionado, refuta ni contradice lo que dice el otro. Más por el contrario, más bien ellos testifican lo que dice uno de lo que dice el otro, dando a entender que se confirma entonces la palabra de Dios
una y otra vez a través de los tiempos. Esto es lo maravilloso de la Biblia. Esto es lo que muchos a veces no pueden entender. Esto es lo que muchos no pueden comprender, de que esta es la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es un libro único, un libro maravilloso. Vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. El tiempo es corto, pero agradecemos al Señor y a ustedes que han estado ahí escuchándonos y prestando atención al contenido que siempre traemos para ustedes y que tratamos, en la medida en que Dios nos permite, de hacer las cosas para la gloria del Señor y edificación de todos ustedes.